Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Gracias. Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión. 1. La Constitución Española. Valores superiores y principios inspiradores. 1,1. Generalidades. La Constitución Española es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. La actual Constitución Española de 1978 no ha sido la primera norma suprema del Estado español. El primer texto puede ser considerado el Estatuto de Bayona de 1808, de escasa relevancia en la historia española. Es la Constitución de 1812 la considerada, por la generalidad de los historiadores, como la primera Constitución española, en el sentido pleno de la palabra, con marcado carácter popular y liberal. Esta es la respuesta del pueblo español a la invasión napoleónica, y viene adornada por un texto extenso y rígido, que reconoce la soberanía nacional y plantea una división de poderes en la que el legislativo recae sobre un parlamento unicameral. A este texto le sigue el llamado Estatuto Real de 1834 y posteriormente la Constitución de 1837, que supone una revisión de la Constitución de 1812. Será Isabel II la que procederá a su reforma proclamando la Constitución de 1845, de marcado carácter conservador. La siguiente puede ser considerada la Constitución de 1869, todo un hito democrático, ya que instaura el modelo de monarquía parlamentaria, hoy en vigor. Con la abdicación del rey Amadeo I y la proclamación de la Primera República Española, se inicia un nuevo proyecto constitucional frustrado por el general Pavía con su golpe de Estado en 1874. La vuelta de la monarquía en España propicia la promulgación de la Constitución de 1876, rechazada nuevamente por la dictadura del general Primo de Rivera. Con la Segunda República Española se instaura la Constitución de 1931, cuya completa tabla de derechos constitucionales asemeja a nuestra actual Constitución de 1978. El régimen franquista de 1939 anula la Constitución y proclama una dictadura personalista y centralista. 2 días después de la muerte del dictador Francisco Franco, acaecida el 20 de noviembre de 1975, se produce la proclamación como rey de España de Juan Carlos I, designado por aquel, en virtud de lo estipulado en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. El 14 de mayo de 1977, Juan Carlos I se convierte en heredero legítimo de los derechos dinásticos de Alfonso XIII, traspasados por la renuncia de su padre Juan. Reconocimiento que es constatado en la Constitución al reconocer a Juan Carlos I como depositario de la dinastía histórica, que ha continuado a día de hoy su hijo Felipe VI. Después de un largo proceso, se celebran las elecciones generales y libres de 1977. Las Cortes emergidas de dichas elecciones redactan la actual Constitución de 1978, fruto del consenso entre los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria. Por ello, es esta una Constitución auténtica y legítima, sin que con ello se quiera dar a entender que estamos ante la Constitución perfecta e ideal, sino que es la que más se aproxima a los deseos de los partidos políticos. El 31 de octubre de 1978 fue aprobada por las Cortes Generales, y de los ciudadanos españoles. El pueblo español la ratificó en referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Además,
sancionada por el rey don Juan Carlos el 27 de diciembre de 1978. La Constitución de 1978 establece una nueva estructura de las Cortes, formada por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Un nuevo procedimiento de reforma constitucional, en el que el pueblo tiene la última palabra a través de referéndum. El establecimiento de los principios básicos de la ley electoral, que permite conocer el respaldo del pueblo a través de su voto a los partidos políticos. Las fechas claves de la Constitución hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado fueron las siguientes. 31 de octubre de 1978, aprobación del texto constitucional por las Cortes Generales. 6 de diciembre de 1978, ratificado el texto constitucional por el pueblo español en referéndum. 27 de diciembre de 1978, sancionada la Constitución por el Rey. 29 de diciembre de 1978, publicación de la Constitución y su entrada en vigor. 1,2. Influencias recibidas. En la redacción de la Constitución española de 1978 han influido otras constituciones de países europeos, tales como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, de la cual tomó la fórmula del Estado social y democrático de derecho, el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución, la especial separación existente entre las Cortes y el Gobierno, y la moción de censura constructiva. La Constitución italiana de 1947, de la que tomó la iniciativa popular, el concepto de Estado regional, aunque su origen se encuentra en la Constitución española de 1931, la diferencia entre estatutos especiales y ordinarios, la figura del delegado del gobierno en las comunidades autónomas y el régimen financiero de las regiones. La Constitución portuguesa de 1976 en lo concerniente a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo en aquellos derechos que derivan de necesidades actuales de la vida moderna y que por tal razón no fueron regulados en otras constituciones más antiguas. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, la vivienda, la especial protección a los jóvenes, tercera edad, minusválidos, etc. Las constituciones nórdicas influyen especialmente en la regulación de la figura del rey y en la del ombudsman, que nuestro texto contempla bajo la denominación de defensor del pueblo. También influyeron en la Constitución española la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Pactos de las Naciones Unidas de 1966, la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales. 1,3. Características. Es una constitución escrita y encuadrada dentro de la tradición del derecho continental, en contraposición con el sistema inglés. Es una constitución rígida, ya que es complicada su reforma. Es una constitución pactada, pues nace del consenso de los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria. Es una constitución derivada, porque no incluye innovaciones radicales, sino que refleja el continuismo histórico español y de las constituciones europeas. Es una constitución extensa, con 169 artículos. 1,4. Estructura. La Constitución española de 1978 está compuesta por un preámbulo, 11 títulos, 1 preliminar, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Contiene un total de 169 artículos. En el preámbulo se enuncian los principios y valores que después se desarrollan en el texto. Desde su naturaleza utópica, el preámbulo hace especial mención a los valores democráticos, al respeto de los derechos humanos y a la consagración del Estado de Derecho. 1,4,1. Parte dogmática. Está constituida por los principios constitucionales y esencia que determinan la configuración política y territorial del Estado español y sus señas de identidad, título preliminar, así como por la enumeración y regulación de los derechos fundamentales y sus garantías, los valores superiores que la Constitución salvaguarda y los principios rectores de la política social y económica, título I.
Título preliminar, artículos 1 a 9. Título I, de los derechos y deberes fundamentales, artículos 10 a 55. Capítulo 1, de los españoles y los extranjeros, artículos 11 a 13. Capítulo 2, derechos y libertades, artículos 14 a 38. Sección I, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos 15 a 29. Sección 2, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38. Capítulo 3, principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52. Capítulo 4, garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos 53 y 54. Capítulo 5, de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. 1.4.2. Parte orgánica. En la que se expone la estructura del Estado, regulando los órganos que ejercen los poderes que éste les confiere. Título 2. De la Corona, artículos 56 al 65. Título 3. De las Cortes Generales, artículos 66 al 96. Título IV. Del Gobierno y de la Administración, artículos 97 al 107. Título V de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, artículos 108 al 116. Título B. Del Poder Judicial, artículos 117 al 127. Título 7. Economía y Hacienda, artículos 128 al 136. Título 8. De la Organización Territorial del Estado, artículos 137 al 158. Título X. Del Tribunal Constitucional, artículos 159 al 165. Título X de la Reforma Constitucional, artículos 166 al 169. Disposiciones. 4 disposiciones adicionales. 9 transitorias que, en su mayor parte, se refieren a problemas de la ordenación territorial. Tan solo las disposiciones transitorias octava y novena tienen en cuenta verdaderamente la transición del régimen establecido por la Ley de la Reforma Política al nuevo régimen establecido por la Constitución. Una disposición derogatoria, por la que se deroga expresamente la Ley para la Reforma Política y las llamadas leyes fundamentales del antiguo régimen político. Igualmente deroga cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Una disposición final, la cual determina la entrada en vigor de la Constitución el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y además ordena la publicación en las demás lenguas de España. 1,5. Principios constitucionales. Constituyen la base fundamental de la Constitución, siendo el sustrato ideológico político sobre el que se asienta. Tales principios vienen contemplados en el título preliminar de la Constitución. La Constitución hace mención expresa a los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica, de responsabilidad y finalmente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La doctrina constitucional común señala como principios constitucionales los recogidos en los 2 primeros artículos de la Constitución española, que son: Artículo 1. 1,1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son 2 los principios enumerados en este artículo. A. Define qué tipo de Estado se instaura a raíz de la nueva Constitución: Estado social y democrático de derecho. B. Establece aquellos valores que han de ser la base de su ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 1,2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo este fundamental, donde se expone quién es el titular de la soberanía nacional: el pueblo español. 1,3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por ello,
El rey es el jefe del Estado, pero no controla el gobierno, poder ejecutivo, sino que está sometido al control del Parlamento. La Constitución dedica su título 2 la figura de la corona, incluyendo la regulación de sus funciones, la sucesión al trono, la regencia, la tutela del rey menor y la figura del refrendo. Se articula, de este modo, una monarquía con un poder mayoritariamente simbólico, que no concede al rey una capacidad efectiva de decisión. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Este artículo, de enorme importancia, supone el reconocimiento del llamado Estado de las Autonomías y establece los principios por los que después se va a regir la organización territorial del Estado, recogida en el título 8. Estos principios son: unidad, autonomía, solidaridad e igualdad. 1,6. Otros artículos del título preliminar. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer bandera y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En los artículos 3 y 4 se busca armonizar las diferentes lenguas y banderas de España, buscando el respeto e igualdad entre todas ellas y otorgando primacía al castellano, como lengua general, y a la bandera española. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Los artículos 6 y 7 pregonan, desde distintos aspectos, el valor superior del ordenamiento jurídico, que es el pluralismo político. Asimismo, supone el reconocimiento de la libertad política y sindical, bajo las premisas de respeto a la ley y al funcionamiento democrático. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este artículo 9 retrata el llamado Estado de Derecho y los principios generales del ordenamiento jurídico. Es uno de los artículos fundamentales del texto constitucional que impregnará todo el texto constitucional. 2. Derechos y deberes fundamentales. 2,1. Concepto e interpretación. La Constitución en el título I, de los derechos y deberes fundamentales, posee 5 capítulos dedicados a determinar la titularidad de tales derechos, capítulo 1, a enumerarlos, capítulo 2, y a garantizarlos, capítulos IV y V. También contiene una tabla de principios rectores de la política social y económica, capítulo 3. Capítulo I de los españoles y extranjeros. Capítulo 2. Derechos y libertades. Consta de 2 secciones. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Capítulo V de la suspensión de los derechos y libertades. Los derechos fundamentales influyen sobre el resto del ordenamiento jurídico, inyectándole sus ideas básicas y estableciendo una vinculación directa entre los individuos y el Estado. Este doble valor de los derechos fundamentales viene expresado en la sentencia de 14 de julio de 1981 del Tribunal Constitucional, cuando dice que, en primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad de un ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales del ordenamiento jurídico objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica, plasmada históricamente en un Estado de Derecho y, más tarde, en un Estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales recogidos en el capítulo 2 son de inmediata operatividad, y ello se deduce de diversos preceptos constitucionales. El artículo 9,1 establece la sujeción de los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el artículo 53,1 prescribe que los derechos del capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos. Con respecto al concepto, se establece en el artículo 10,1 de la Constitución que los derechos fundamentales son el fundamento del orden político y la paz social. Efectivamente, dice este artículo que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. En cuanto a la interpretación, establece el artículo 10,2 que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. El texto constitucional no parece haber seguido ningún criterio sistemático para la enumeración y ordenación de los derechos y libertades, por lo que cada autor los divide o agrupa de forma distinta. 2,2. Españoles y extranjeros, capítulo 1. A. Españoles. La nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. Ahora bien, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 11. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. B. Extranjeros. Los extranjeros gozan en el territorio español de las libertades públicas que garantiza la Constitución,
en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles tendrán derecho a participar en los asuntos públicos y acceder a funciones y cargos públicos, salvo los que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puedan establecerse por tratados o ley, para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Se excluye de la extradición los delitos políticos, ya que no se consideran como tales a los actos de terrorismo. Los extranjeros podrán gozar del derecho de asilo en los términos que establezca la ley. 2,3. Derechos y libertades, capítulo 2. Se abre este capítulo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Según el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 2.3,1. Derechos fundamentales y libertades públicas, sección primera. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Queda abolida la pena de muerte y se prohíbe la tortura y las penas y tratos inhumanos o degradantes. Artículo 15. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El Estado es aconfesional. Artículo 16. Derecho a la libertad y seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Regulación del habeas corpus. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Artículo 17. Derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar. Inviolabilidad del domicilio, salvo consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. Inviolabilidad de las comunicaciones. Artículo 18. Derecho a elegir la residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 19. Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier método de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 20. Derecho de reunión pacífica y sin armas. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público o con peligro para personas o bienes. Artículo 21. Derecho de asociación. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 22. Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas de sufragio universal. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 23. Derecho de todos a obtener la tutela judicial efectiva, prohibición de la indefensión, derecho al juez predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia, derecho a la asistencia letrada, derecho a la prueba,
derecho a no declarar contra sí mismos ni a declararse culpable, derecho al proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Artículo 24. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en momentos de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 25. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 26. Derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Artículo 27. Derecho a sindicación. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 28. Derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determina la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer ese derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Artículo 29. 2.3.2. Derechos y deberes de los ciudadanos, sección segunda. En la sección segunda del capítulo 2 se reconocen los derechos y deberes de todos los españoles. 2.3.2.1. Derechos. Derecho a defender a España, artículo 30. Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica de hombre y mujer, artículo 32. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 33. Derecho de fundación para fines de interés general. Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las fundaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Artículo 34. Derecho al trabajo y a la libre profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 35. Por ley se regularán las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Artículo 36. Derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empresarios.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Artículo 37. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Artículo 38. 2.3.2.2. Deberes. Deber de defender a España. Se regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como de las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponerse en su caso una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Por ley se podrán regular los deberes de los ciudadanos en los casos de graves riesgos, catástrofes o calamidad pública. Artículo 30. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Principios tributarios. Artículo 31. Deber de trabajar, que es al mismo tiempo un derecho. Artículo 35. 2,4. Principios rectores de la política social y económica. Capítulo 3. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Art. 39. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Art. 40. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Art. 41. El Estado velará por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Art. 42. Derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, fomentando la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Art. 43. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Art. 44. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Art. 45. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Art. 46. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Art. 47. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Art. 48. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Arts. 49 y 50. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos. Art. 51. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Art. 52. 2,5. Garantía capítulo 4 y suspensión, capítulo 5 de los derechos y libertades fundamentales. 2.5,1. Garantía. Como garantía a los derechos y libertades reconocidos, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los mismos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del título I de la Constitución vinculan a todos los poderes públicos, y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. La forma de tutelar los mismos será a través del recurso de inconstitucionalidad. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El Defensor del Pueblo es una institución contemplada en nuestra Constitución que tiene como misión la defensa de los derechos comprendidos en su título I, pudiendo para ello supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 2.5,2. Suspensión. Podrán ser suspendidos, en el caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, los siguientes derechos fundamentales. Solo en el estado de sitio, derecho a la libertad y a la seguridad, suspendiéndose igualmente las garantías sobre detención recogidas en el artículo 17 de la Constitución, esto es, plazo máximo de 72 horas, que se amplía sin que pueda exceder de 10 días, obligación de información y asistencia de abogado, y régimen de habeas corpus, y plazo máximo de duración de la prisión provisional. Derechos de la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, art. 18,2 y 3. Derechos a la libertad de residencia y a la circulación interior y exterior, art. 19. Libertad de expresión y derecho a comunicar y recibir información veraz, quedando asimismo en suspenso las cláusulas de conciencia y secreto profesional, art. 20,1 A y D, y la prohibición de secuestro de publicaciones y grabaciones por otra autoridad que no sea la judicial, art. 20,5. Derecho de reunión art. 21. Derecho de huelga art. 28,2. Derecho a declarar conflicto colectivo por trabajadores y empresarios, art. 37,2. Quedan exceptuados de tal suspensión los derechos de información y de asistencia de abogado al detenido, en el caso de declaración de estado de excepción. La suspensión individual afecta a personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas. Viene regulada en el ámbito constitucional en el artículo 55,2 de nuestro texto fundamental, que establece: una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17,2 y 18,2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.